Siempre la percepción remota se ha estado reconociendo, repito, como un tema de conceptualización general para cualquier tipo de término que se le ha asignado, como la teledetección o el sensoramiento remoto, de manera adicional. Siempre hemos tenido en cuenta de que, además de esta generalidad, siempre hemos también a su vez buscado esa, digamos, ese evento o ese tema o esa idea muy, muy particular y muy individual de cómo diferenciarlos, ¿no? Porque si desde un punto de vista general tienen un mismo significado a nivel de conceptualización, de manera muy particular, obviamente también tendrá sus pequeñas diferencias, pero son mínimas respecto al universo que contempla todo el estudio de la percepción remota. Es en ese sentido que nosotros desde un inicio siempre hemos contemplado a la percepción remota como la ciencia y arte de obtener información de un objeto analizando los datos adquiridos mediante algún dispositivo. Es el sensor, ¿verdad? Que no está en contacto físico directo con dicho objeto que estamos analizando. ¿De acuerdo? Entonces, si sabemos que realizar estudios en percepción remota, en sensoramiento remoto, o en teledetección nos significa aquellas técnicas que nosotros utilizamos para analizar información y que esta no necesariamente la tengamos como contacto directo con el objeto para poder saber ciertas características, entonces podemos hacer este tipo de trabajos de manera tanto natural como a nivel artificial utilizando ciertos medios tecnológicos, ¿correcto? Entonces, a ver, pregunta en este caso, señor Jaramillo, levante su micro, buenas noches. Señor Jaramillo, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, profe. Si nosotros hacemos preguntas, si nosotros hacemos referencia a que la percepción remota, teledetección y sensoramiento remoto responden a una conceptualización general, ¿correcto? Que nos permite capturar información a distancia sin estar en contacto físico con ese objeto. ¿Podría darnos un ejemplo de cómo haría usted algún proceso natural de teledetección, percepción remota o sensoramiento remoto? Un ejemplo, así sea el más básico. Un ejemplo en el que usted haría de forma natural un procedimiento o un proceso de sensoramiento remoto. ¿Cómo usted aplicaría de forma natural un proceso de sensoramiento remoto? ¿Cómo yo aplicaría un proceso natural de Sí, percepción usted, remota? sin hacer uso de la tecnología. ¿De qué manera usted reconoce los elementos sin necesidad de estar en dicho contacto con el objeto? ¿Cómo lo realiza? Bueno, si usted se refiere a que no, si no puedo usar la tecnología a la mano, bueno, es lo que yo percibo, ¿no? Lo que yo veo, se podría decir. Ya, si no es por eso, si no hace uso de la tecnología, un ejemplo de cómo aplicaría usted de forma natural. No lo escucho, no lo llevo a escuchar, no lo escucho muy bien, profe. A ver, a ver, vamos a continuar con sus compañeros. Igual voy a seguir haciendo las preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Señora Socondo, adelante. Sí. Un ejemplo un ejemplo natural sería ver las cosas. ¿De, Correcto. de qué manera? De por sí, o sea, nuestra vista se basa en una visión estereoscópica. Como tal, podemos reconocer los tres ejes sin necesidad de estar en contacto con ello. Con ello nosotros podemos diferenciar si es que un objeto está más cercano del otro. De por sí es un ejemplo natural del sensoriamiento remoto. Correcto. ¿Qué características podría observar en una imagen, por ejemplo? Puede observar la profundidad, el área, Correcto. el Ya, volumen, si es necesario. ya. Puede, además de ello, identificar, por ejemplo, Claro, características objetos. de relieve, puede identificar colores, ¿cierto? Sí, sí. Puede identificar dimensiones, cercanías o lejanías, ¿cierto? Puede inclusive identificar qué tipo de realidad atmosférica, climática o ambiental tiene un determinado espacio, ¿cierto? Sí.
Correcto. Claro que sí. De forma natural podemos ser capaces de adquirir información y no estamos haciendo un uso directo sobre un elemento o dispositivo tecnológico, pero estamos haciendo procesos de sensoriamiento remoto, percepción remota. Capturamos información y no estamos frente al elemento, no necesariamente. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. ¿Algún otro ejemplo que quieran darme, chicos? ¿Algún otro ejemplo? A todos y cada uno de ustedes les voy a ir haciendo preguntas, ¿eh? Ok, pasamos. Disculpe. Sí, dígame. Otro ejemplo podría ser la ecolocalización. Presente en ecolocalización. Ya. Presente en animales, como por ejemplo los murciélagos. Ellos no pueden ver, pero se basan de una especie de radar, con lo que pueden diferenciar formas y objetos en su entorno. Ok, estamos hablando de cómo de manera natural, digamos, estas especies, por decirlo de alguna forma, pueden hacer este tipo de reconocimientos. ¿De acuerdo? Ok, está bien. Claro, es una forma natural que tiene como característica estos especies, ¿verdad? Está bien, correcto, correcto. Pasamos al siguiente. Nosotros empezamos así, ¿de acuerdo? Así tal cual. Entonces, luego hacíamos mención de que pasábamos a un segundo nivel, ¿no? Ya teníamos un reconocimiento de la percepción remota, ¿en qué consistía? En este punto y hasta este punto, señor Yaye, ¿alguna pregunta que tenga usted? ¿Queda claro el concepto? Sé que recién se está un poco incorporando con nosotros. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Ahora, una de las cosas que yo quisiera decirles para, digamos, quizá un poco complementar el tema es que, si bien es cierto, de manera natural nosotros podemos reconocer los elementos y distinguir las características, tanto directas e indirectas que tiene un determinado escenario, paisaje, una fotografía inclusive, nosotros también tenemos que reconocer estos aspectos, ¿verdad? De manera natural, ¿quiénes son los sensores? Los sensores, ¿correcto? En nosotros, o sea, aplicándonos en nosotros mismos. ¿Cuál sería el sensor? Aplicándolo en nosotros mismos. ¿Qué de nosotros haría las veces del sensor? ¿Sí, señorita Ayala? La vista. Correcto. ¿Y quién sería aquel dispositivo interno dentro del sensor que haría las veces del procesamiento de la información para traducirla y reconocerla? Pregunta para todos también, ¿eh? Cerebro. Correcto, señor Yaye. Muy bien. Muy bien, señor Yaye. El cerebro, como tal, sería el dispositivo encargado de procesar todo lo que obviamente el humano, la vista, está observando, está canalizando y está obviamente absorbiendo como información, ¿verdad? Es el cerebro quien procesa esta información y la traduce. Pues. Recuerden que nuestros ojos están, a nuestra vista, a nuestros ojos, ingresa la información de energía lumínica, la radiación, las reflexiones, transmisiones, ¿de acuerdo? Pero es nuestro cerebro quien se encarga de procesar toda esta información. Muy bien, señor Jaramillo, también con su respuesta. Muy bien. Acá lo estoy leyendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos haciendo un análisis producto de ello. ¿De acuerdo? En el número 2, nosotros ya podemos ir analizando, pues, cómo vamos a hacer una captura de información, es decir, de la energía electromagnética. ¿Por qué? Porque toda esta información, ya sea de percepción remota, asesoramiento remoto o teledetección, está generándose no solamente como término, como conceptualización, como ciencia, ¿correcto? Se da porque se tiene la existencia de toda energía que circunda en el entorno, ¿correcto? Sin esta energía, sin esta luz, sin esta radiación, obviamente no estaríamos hablando de trabajos en percepción remota, en sensoramiento remoto, ¿de acuerdo? Es por ello que se tiene que tener bien en claro que la energía electromagnética es la principal fuente de consumo para que se genere toda una fase de procesos que inician obviamente con la emisión de esta energía y obviamente también
con la salida del producto, ¿no? ¿Correcto? Con la salida del producto, ¿sí? Bien. Entonces, a partir de esta energía electromagnética, ¿correcto? A partir de esta energía electromagnética, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, en un paso 3. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a tener una fuente de energía natural. En este caso, la fuente de energía natural, señorita Hernández, ¿cuál es? Señorita Hernández, ¿cuál es? El sol. Correcto, señorita Hernández. Muy bien. El sol como una fuente de luz o energía natural, ¿correcto? Que no puede verse sino a través de ciertos dispositivos también o complementos, ¿de acuerdo? Y así como tenemos una fuente de energía natural, tenemos una fuente de energía artificial. ¿Cuál podría ser una fuente de energía artificial, señor Ruiz Conde? Señor Ruiz, ¿escucha? Ok, pregunta para todos. ¿Cuál sería una fuente de energía artificial? Si el sol es una fuente de luz natural, entonces, de luz o energía natural, entonces, una fuente de energía artificial, ¿cuál podría ser? La radiación. La radiación es propia de la fuente de energía como tal, pero así como existe un elemento que es el sol, también que es de fuente de luz natural, genera fuente de luz natural, ¿qué otro elemento que es artificial también emite energía? El sol como objeto es una fuente de luz natural. ¿Y qué objeto artificial existe que también emite energía, pero que sea artificial? Correcto, señor Jaramillo. Responde aquí, ¿no? El microondas. Microondas es un dispositivo que emite energía, genera una fuente de energía artificial, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Ahí está, chicos. El microondas, ¿de acuerdo? Ahora, teniendo en cuenta que la energía electromagnética es aquella que como luz o como radiación es esparcida obviamente a través del ambiente, del entorno, y sabiendo que tenemos dos fuentes de energía, una natural y otra artificial, es como empezamos a tener ya una idea clara sobre los sistemas de recepción de datos. A ver, para el caso del sistema de recepción de datos, ¿con qué empezamos el sistema de recepción de datos? A ver, ¿con qué empezamos, señor Montañez? ¿Con qué empieza todo este proceso del sistema de recepción de datos? Con la transmisión de la energía de la radiación solar. Con la emisión de una fuente de energía, sea natural o artificial, porque no solamente puede depender del sol, ¿correcto? Sino también de uno artificial, correcto, muy bien. Esta energía obviamente tiene un desplazamiento por la atmósfera, ¿correcto? Que es el componente en B. Parte de esta energía va a dar con elementos que están en la atmósfera, como pueden ser las nubes, como pueden ser elementos o partículas microscópicas suspendidas en el aire, ¿de acuerdo? Pero la gran mayoría va obviamente a interactuar con los elementos que se encuentran en la superficie, es decir, en C. Ahí según el cuadro, ¿de acuerdo? Una vez que ya interactuó con los elementos en C, superficie y todos los cuerpos con los que obviamente se encuentran en él, nuevamente esta energía rebota, parte de la energía obviamente se queda almacenada en la superficie terrestre por un determinado periodo de tiempo y parte de ella obviamente se regresa a la atmósfera y por ende también al espacio, ¿de acuerdo? Es ahí en ese momento que se está generando un proceso de reflexión, ¿correcto? Es la información que ya rebotó, interactuó con el elemento y regresa a la atmósfera o al espacio, ¿de acuerdo? Es en ese momento, cuando ya cruza por todas las barreras atmósfera-espacio,
que llega a dar con componente en D, que es el satélite. Y el satélite es quien recibe la información a través del sensor, ¿correcto? El sensor también tiene un dispositivo interno, que es el que es capaz de procesar la información, es el cerebro del sensor, procesa la información y la energía ingresa como luz. ¿Y como qué tipo de energía sale, señor Quije? La energía llega como luz, como energía lumínica. ¿Y cómo sale? ¿Como qué tipo de energía? A ver, la energía ingresa como luz o energía lumínica. El dispositivo interno, que es el cerebro del sensor, que es el fotodiodo, es el que transforma esa información, ¿de acuerdo? La transforma y la procesa. ¿A qué tipo de energía la transforma? A ver, señorita Ayala, ¿a qué tipo de energía la transforma? Ingresa como luz, como energía lumínica, y como que sale, como qué tipo de energía? ¿Ondas? No. Ingresa como energía lumínica, esa se traduce, se transforma a través del fotodiodo y procesa la información y la va a arrojar como energía eléctrica o electrónica. Por favor, no se vayan a olvidar de ello, ¿de acuerdo? Ahora, esta información que ya está traducida es proporcionada, obviamente, hacia una estación terrena. La información que es proporcionada a la estación terrena, pregunta para todos, ¿solamente es información de tipo gráfica? ¿Solo entrega información procesada pero ya como imagen? ¿Es el único tipo de información? ¿O como qué otro tipo de información también lo entregaría? Porque el satélite sale la información ya traducida, procesada, y esta va a ser enviada a una estación terrena que tiene una antena receptora y va a recepcionar obviamente la información. Pero, ¿qué tipo de información ya procesada va a recibir? ¿Solo recibe imágenes? ¿Ah? ¿Solo recibe una imagen de satélite? ¿O qué otro tipo de información será capaz de entregar o recepcionar acá? Recuerden que nosotros tenemos dos tipos de formas de cómo la información va a ser proporcionada en este punto, que son tipo de información de imágenes, por eso se les conoce como imageadoras, ¿correcto? Son imágenes de satélite propiamente dicho, pero además también son capaces de proporcionar información solo de data numérica, ¿correcto? De datos, valores. Entonces, o bien se entrega la información de tipo imageadora y también se entrega información de tipo no imageadora. La no imageadora, que es de imagen, no imagen, es aquella que solamente proporciona información de valores. ¿Qué tipo de valores? Son todos los valores que ha traducido el fotodiodo a través del sensor, pues. Que de aquello que como luz ingresó, salió como valor de energía eléctrica o electrónica. Esa información también es enviada. Es decir, tenemos dos formas de cómo se envía la información, dependiendo del tipo de estudio también, ¿no? O bien lo entregan como imagen, o bien lo entregan también como valores, ¿correcto? Tenemos esas dos formas. ¿Y para qué nos servirá el hecho de que nos entreguen estos dos tipos de información si es que queremos los dos, o de repente que sea la imagen y que la imagen comprenda los valores también? ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ellos? Lo que vamos a hacer es que una vez recibida esa información, pues ya viene el trabajo directamente del especialista. Y es el especialista quien obviamente se va a encargar de trabajar y generar productos de acuerdo a los requerimientos que se estén solicitando. Pues. ¿En qué tipo de productos podemos convertir la información, señor Jaramillo? Si ya tengo imágenes y tengo valores, ¿qué tipo de productos el especialista, usted, por ejemplo, podría generar con la información satelital?
Muy aparte de las imágenes, también creo yo que se podría hacer como datos en dígitos y gráficos. Gráficos, ¿qué tipo de gráficos podría generar? ¿Perdón? ¿Qué tipo de gráfico podría usted generar? Imagínese que recibió usted información satelital. Ok, recibe Claro. una imagen satelital. ¿Qué tipo de producto podría ser como imagen, por ejemplo? Bueno, como imagen podría, bueno, tenemos ahí las fotografías, como por ejemplo en gráficos, en dígitos y gráficos, por ejemplo, eh, podríamos bueno, tener una información, digamos, por decirlo así, ay, como no tengo no encuentro las palabras. A ver, en otras palabras, si yo le entrego a usted una imagen de satélite Claro. y le digo, genéreme un producto, queda a libre albedrío, en ese momento le digo, genéreme un producto con esa imagen de satélite. ¿Qué usted podría hacer? Ya, tenemos, bueno, en este caso hay, bueno, dos opciones, ¿no? Tenemos la información en imágenes y otra en lo que sería también, por ejemplo, bueno, en lo que es dígitos y gráficos. Un gráfico. Uno. Dígame uno, un ejemplo. ¿Qué tipo de producto gráfico me podría entregar? Dígame uno. A ver, ¿cómo, ¿Generar qué, no por encuentro la ejemplo? palabra, ¿Qué podría generar? no encuentro la palabra, ¿cómo explicarlo? Digamos así como A ver, chicos, a que ver, por representa. ejemplo, si yo les doy una imagen, o ustedes reciben una imagen y les digo, ¿saben qué, señores? Procesen la información. Mucho va a depender del tipo de proyecto que quieran desarrollar, pues. Yo les doy una imagen y de pronto ustedes me pueden decir, ok, ¿qué es lo que voy a generar con esta imagen? En función de sus características, yo puedo generar un mapeo, puedo generar un mapa, chicos. ¿Un mapa de qué? De repente, de cobertura vegetal. ¿Puedo generar un mapa de qué? De zonas urbanas. ¿Un mapa de qué? De carreteras. Un mapa de red hídrica. ¿Se dan cuenta? Entonces, tienen una serie de informaciones de productos que pueden ser capaces, obviamente, de generar. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que como que hacia ustedes esté llegando la información, ¿correcto? Ya sea de imagen o de datos, es para que ustedes como especialistas procesen esa información. ¿Qué es lo que me puede generar? Chicos, pueden generar mapas. Por último, ya, mapas. ¿De qué? De diferentes tipos de temas. Diferentes tipos de temas. ¿Por qué? Porque en realidad todo está en función a qué? Al requerimiento del proyecto. ¿Correcto? Por ejemplo, acá nos dice, su compañera Hernández nos dice, hacer gráficos sobre la firma espectral de los elementos. Muy bien. ¿Correcto? A ver, señorita Hernández, a ver, ¿de qué manera usted podría, a ver, explíquenos así en breve, ¿a qué se refiere con hacer gráficos sobre la firma espectral de los elementos? Me interesa ese comentario. Aperture su micro, señorita Hernández. Quisiera un poco escuchar el comentario. Me parece de verdad interesante. La manera en cómo lo ha planteado me parece interesante. ¿De qué forma podría hacer ese trabajo usted? Eh, mm, bueno, y sabemos que todo refleja una energía, o sea, todos reflejamos energía, entonces eh, la radiación electromagnética se hace de manera diferente sobre la base de su composición. Bueno, en un gráfico que muestra estas interacciones a través de una región del espectro electromagnético, a eso lo denominamos firma electromagnética. Y Sí, ok, de verdad. Muy bien, muy bien. Es correcto lo que usted está mencionando, creo que sí. Perfecto, de verdad, me parece muy bien. El comentario me pareció bastante atinado, lo de hacer gráficos sobre la firma espectral de los elementos. Digamos, muy bien, digamos, pauteado y colocado, creo que sí. Muy bien, gracias. Señor Montañez, adelante. Eh,
acerca de lo que vimos en las firmas espectrales que desarrolló. Se le escucha un tanto interrumpido, señor Montañez, ¿ah? ¿Me escucha, profesor? Ahorita sí, en este momento sí. Lo que estaba hablando era acerca de lo que vienen a ser las firmas espectrales, ¿no? También se puede hacer un estudio, por ejemplo, de la cobertura vegetal, donde se puede ver, mediante una firma espectral, la variación, ¿no? de la salud de la vegetación. ¿Correcto? Sí, es cierto. Esto puede agregar. Correcto, listo, muchas gracias. Es cierto lo que usted está mencionando. Mediante estas firmas uno puede determinar los diferentes estados en los que se encuentran también los elementos. ¿De acuerdo? Hablando en términos generales, claro. ¿Verdad? Señor Estocondo nos dice, un análisis espacial de dicha zona en base a las bandas. Claro que sí, es correcto. Porque de alguna manera entramos a hacer un análisis sobre digamos, estos rangos del espectro electromagnético que al fin y al cabo también forman parte de aquello que mencionaba su compañera Hernández, que es la de tener o contar con una firma espectral. Lo más, digamos, lo más básico que se pueda mencionar sobre una firma espectral es el hecho de que esta firma espectral es aquella que nos significa a todos como la huella digital de un elemento. No pueden haber, por ejemplo, dos huellas digitales iguales que correspondan a diferentes elementos. No. Un elemento tiene una huella digital única, que es la representación de ese espacio, de esa muestra, de esa toma, ¿verdad? Entonces, en función a ello, podemos ser capaces de reconocer otros elementos en otros espacios porque contamos con ese reconocimiento de las características de esa firma espectral. Vamos a ver inclusive esos casos más adelante, cuando ya entremos a temas sobre clasificaciones, por ejemplo, que es ahí donde específicamente se maneja la parte de firmas espectrales, ¿correcto? Bien, muy bien. Correcto, chicos. Y luego la número 6, luego de estar en el sistema de recepción de datos, tenemos que entender que mucha de esta información se genera por el hecho de contar con grupos satelitales. ¿Recuerdan ustedes? A ver, señor, señor Ruiz Conde, ¿está ahí? Por favor, necesito poder responder. Un tipo de grupo de satélites. Señor Ruiz, ¿se encuentra usted en clase? A ver, señor Ruiz, ¿está? Ok. Señorita Ayala, por favor, tome nota de ello, ¿sí? ¿Se escuchó, señorita Ayala? Sí, sí, sí. Ok, tome nota de ello, por favor, porque, no sé, creo que no está conectado. Bueno, está, pero no está en la sesión, ¿de acuerdo? Bien. Un grupo, o cuáles son los, bueno, ya, para generalizar un poco, ¿cuáles son los grupos de satélites, chicos? Comenten. ¿Cuántos grupos de satélites hemos priorizado para tener un poquito el detalle de las características en cada uno de ellos? Díganme. 3, profesor. 3, profe, naturales, meteorológicos y de sistema de radar. Correcto. Hemos hablado de 3, ¿no? De 3. Generalmente estamos hablando, correcto, correcto, señorita Hernández, muy bien. De recursos naturales, meteorológicos y radar. Muy bien. Principalmente hemos estado viendo características sobre los grupos de satélites, tanto de recursos naturales como meteorológicos, ¿correcto? A ver, necesito 3 características, díganme 3 características, pero usando, ahora sí, términos técnicos, ¿ah? Necesito que me utilicen términos técnicos. 3 características del grupo de satélite de recursos naturales. 3 características.
A ver, ya sea de manera hablada o por el chat, 3 características del grupo de imágenes de recursos naturales. 3 características, a ver. Vamos chicos, que pueden. Profesor, Sí, dígame. sí, sobre los satélites de recurso, podemos decir que una de las características es el nivel de detalle a la hora de la captura. Correcto. ¿Y a qué término técnico se le asocia el nivel de detalle? ¿A qué tipo de A la escala. resolución? ¿A qué tipo de resolución es entonces? Si estamos hablando del detalle, ¿a qué tipo de resolución entonces correspondería? Cuando hablamos del detalle de la información visual. ¿Al tipo de resolución? Correcto, señora Quije. Acá nos está respondiendo. A la resolución espacial, chicos. Espacial. A la resolución espacial, ¿correcto? Es correcto también lo que usted menciona, señor Estocolmo. La resolución es... no. A ver, señor Estocolmo, acá sí tiene que un poco reformular, porque, por ejemplo, bueno, la resolución es menor, ya que la dimensión del píxel con relación al área es mayor. No. En una imagen de recursos naturales, en una imagen de satélite de recursos naturales, la resolución es mayor. ¿Y por qué es mayor? Porque tenemos mayor detalle. Y al tener mayor detalle, nuestra resolución, obviamente tendrá que ser mayor, ¿no? Nuestra dimensión del tamaño del píxel sí es menor. O sea, el tamaño del píxel va a ser más pequeño. Y el hecho de que sea más pequeño el píxel hace que su resolución sea mayor, ¿correcto? Porque tenemos más características en un determinado espacio, ¿sí? No se vayan a equivocar, por favor, para cuando tengan que repetir la evaluación, ¿sí? A ver, otra me dice, menor cobertura de área, correcto, tiene una menor cobertura de área, eso es cierto. Los estudios son de micro y meso, correcto, ¿sí? Bueno, ¿y qué me dice sobre la resolución temporal? La imagen de recursos naturales tiene una resolución temporal mayor o menor. La resolución temporal de una imagen de satélite de grupo de recursos naturales. ¿La resolución temporal es mayor o menor? A ver, chicos. La resolución temporal de una imagen de satélite de recursos naturales es menor o mayor. Ajá, no, a ver, no. Aquí, como que no se confunda, ¿eh? La resolución temporal en una imagen de satélite de recursos naturales es menor respecto a quién? A una meteorológica, pues. ¿Correcto? La resolución temporal es menor. ¿Por qué? Porque dura mucho más días en poder pasar por un mismo punto para hacer la toma. Entonces, mientras más días se demore para volver a hacer una misma toma de un mismo punto, eso quiere decir que la resolución temporal es menor, porque va a demorar más, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa en el grupo de los satélites meteorológicos? Ahí en ese grupo de satélites meteorológicos, la resolución temporal es mayor. ¿Por qué? Porque prácticamente siempre se está apuntando casi al mismo lugar. Entonces, las tomas que voy a tener del mismo lugar van a ser mucho más frecuentes. Entonces, tenemos una resolución, obviamente, mayor en el de los grupos de meteorológicos, ¿correcto? Entonces, para que quede claro, por favor, en el de recursos naturales, la resolución temporal es menor y en la de recursos, en los satélites meteorológicos, la resolución temporal es mayor, ¿de acuerdo? Bien, por eso tenemos estos acá, recursos naturales y meteorológicos. ¿Cuántos tipos de órbita tenemos?
¿Cuántas órbitas tenemos, chicos? 2, correcto. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas 2 órbitas? Ok, a ver. Correcto, señora Quije. Muy bien. A ver. Tenemos 2, ¿no? De órbita polar y de órbita geoestacionaria. ¿Correcto? Las de órbita polar tienen una rotación de órbita prácticamente vertical, mientras que el geoestacionario suele ser un poco más de tipo horizontal. ¿Correcto? Entonces tenemos dos tipos de órbita. Ahora, ¿cuál de las dos se encuentra más cerca al planeta Tierra en cuanto a distancia? ¿Qué tipo de satélite de órbita, ya sea polar o geoestacionario, está más cerca del planeta Tierra? Correcto, Polar. correcto, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Polar, correcto. Y el que está más alejado, obviamente, la geoestacionaria. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos las dos. ¿Cuántos tipos de plataformas tenemos? ¿Cuántas plataformas tenemos? Correcto, señora Estocolmo. Muy bien, ¿podría decirnos cuáles son esas dos? Ajá, se le adelantó, señorita Hernández. Muy bien. Tenemos dos, satelitales y aerotransportadas. Correcto. Las aerotransportadas son aquellas que como plataforma están sobrevolando a nivel atmósfera dentro del planeta Tierra, ¿correcto? Mientras que los satelitales obviamente se encuentran orbitando en el espacio, ¿de acuerdo? Ahí tenemos estas dos. ¿Y cómo concebimos la idea de una plataforma? ¿Qué cosa es una plataforma? Una plataforma es todo equipo móvil capaz de soportar o contener una cámara o un sensor para la absorción o la toma de información, ¿correcto? Entonces, plataforma, todo equipo móvil capaz de contener o llevar consigo un dispositivo de cámara, en otras palabras, un sensor, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí estamos. A partir de ello, nosotros empezamos a tener información que hemos denominado, por obvias razones, imágenes digitales, ¿verdad? Estas imágenes digitales ya las vemos desde un punto de vista a partir del cual podemos llevar la información que de manera analógica, es decir, impresa, la tenemos, pero que ahora va a encontrarse por medios digitales, pues. ¿Y qué es lo que va a suceder acá? Que por medios digitales nosotros lo vamos a poder manipular ya dentro de un computador, ¿correcto? Pasa de un medio analógico, papel impreso, a un medio digital, ¿correcto? Dentro de un computador. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir tener como productos estos satélites y los sensores que son los que generan la información? Nos van a permitir tener imágenes de tipo multiespectrales. Pero bien les decía que cuando estas informaciones o imágenes, porque finalmente son imágenes, cuando las imágenes están por separado, ¿cómo las llamamos? Cuando están por separado, ¿cómo las llamamos? ¿Ah? Cuando las imágenes o las bandas están por separado, ¿cómo las llamamos? Ok, a ver, podemos llamarla imagen, banda, rango, ¿correcto? Pero ¿cómo le llamamos? Correcto, señora Estocolmo, muy bien. Cuando están por separadas las bandas o las imágenes, las llamamos imágenes espectrales, ¿correcto? Porque son individuales, cada una de ellas. Muy bien, señorita Hernández, claro que sí. Las llamamos bandas o imágenes espectrales. Y recién cuando unimos cada una de estas bandas espectrales que se encuentran de forma individual, las integramos para generar una sola imagen, es en ese momento que la llamamos recién una imagen multiespectral, ¿correcto? Porque en una sola imagen se tiene contenida los elementos de las bandas espectrales, ¿de acuerdo? Es por eso que nosotros empezamos a ver imágenes, pero que contienen a su vez información de tipo numérica.
Y es aquí donde empezamos a hablar sobre cómo cada banda espectral se mostraba a través de sus tonos y sus valores, ¿no? ¿Correcto? Entonces, una imagen espectral se muestra digamos, con una tonalidad, estando de manera individual, se muestra de una manera, ¿correcto? Tanto de forma visual como en sus datos. Entonces, una imagen o banda espectral, de acuerdo a sus tonalidades, ¿cómo se representa? De acuerdo a sus tonalidades, ¿cómo se representa? ¿En qué tipo de tonalidades se muestra una banda espectral? Para ser más explícito, señor Jaramillo, porque es muy, digamos, muy directo, muy duro, digamos, es muy como que forzado hablar solamente a nivel de 2 colores, no. Correcto, señora Stokondo. Se muestra a niveles de escala de grises. No podemos decir que una imagen se muestra solo en blanco y negro porque se muestra en escalas de grises. Y estas escalas de grises contienen el negro y el blanco, ¿correcto? Entonces, una imagen espectral vista de manera individual se representa por sus tonalidades como escala de grises, con colores de escala de grises. Y por sus valores, ¿de qué manera se representa? Y por sus valores se van a representar, correcto, señorita Hernández. De 0 a 255. Correcto, señora Stokondo, señora Quije, muy bien. De 0 a 255, haciendo un total definitivamente de 256 niveles digitales, ¿de acuerdo? Estos 256 niveles digitales me representan a una resolución radiométrica estándar de... A una resolución radiométrica estándar de... Correcto, señora Stokondo, muy bien. Correcto, muy bien, de 8 bits, exacto. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que estamos haciendo, en definitiva, es cómo mostrar la información, no solamente a nivel de sus tonalidades, sino de cómo se representa desde el punto de vista numérico. ¿De acuerdo? Correcto. Hasta aquí. ¿Y este flujo queda claro, chicos? No solamente, repito, para hacerles un recordaris, hacer un proceso retrospectivo, sino para que refuercen aquello que por ahí les estaba quedando vacío. Como que también dudan, más allá de que se haya podido entender o no, están dudando, chicos. Entonces, por favor, tengan no solamente los conceptos y las definiciones claras, sino traten de asociarlos en todo momento a los diferentes tipos de temáticas, fíjense. Acá solo hacemos un diagrama de procesos haciendo una secuencia regular, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿queda claro esta parte, esta secuencia, chicos? ¿Sí? Ok. Señor Yaye, yo le solicitaría de que, bueno, además de hacer este análisis retrospectivo con preguntas, idas y vueltas, le solicito de que definitivamente descargue cada una de las presentaciones en el aula virtual, para que obviamente complemente todos los contenidos de base teórica respecto a lo que estamos viendo acá, ¿correcto? Es precisamente ahí que va a ver la información ya un poco más a detalle, pero básicamente lo que hemos hecho aquí es una primera parte, ¿de acuerdo? Nos falta una segunda parte que vamos a hacer en este momento también, ¿de acuerdo? Ok, chicos, ¿quedó claro aquí? Entonces, esta es la número 1, pasamos a la número 2, con la que vamos a completar un poco toda la base de secuencia para el reconocimiento de la información, ¿de acuerdo? Ok, chicos, listo. Empezamos con la secuencia de proceso, ¿correcto? De base de fundamento de teledetección 2. Vamos a seguir con la misma temática, ¿sí? Primero, nosotros también tenemos conocimiento de que manejamos cada una de las imágenes a las cuales hacemos referencia con la toma de la información. Sabemos que todas ellas están enmarcadas dentro del espectro electromagnético, ¿correcto? Dentro del espectro electromagnético. ¿Qué cosa es el espectro electromagnético? Es la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas, radiación electromagnética que emite espectros de emisión o absorbe espectros de absorción
de una sustancia. Ahora, en palabras más simples, chicos, el espectro electromagnético responde a un determinado rango, ¿correcto? Rango en el que se encuentran distribuidos también subrangos, y estos subrangos son los que identifican mediante la reflectividad o mediante la energía, están ejemplificando de manera visual ciertos elementos con las que la energía está interactuando, ya sea en atmósfera o en superficie. La energía interactúa con todos estos elementos y estos elementos obviamente van grabando información, ¿correcto? Producto de esta interacción, graban información interactuada, las mismas que luego se van a ver representadas dentro de un rango del espectro electromagnético o relacionadas con el rango del espectro electromagnético, ¿de acuerdo? Entonces, es una subdivisión o divisiones de rangos que nos permiten relacionar la información de esta energía asociada a los cuerpos con los que esta energía está interactuando, ya sea en superficie o atmósfera, ¿de acuerdo? Ok. Aquí las vemos y debemos tener en cuenta que obviamente nos estamos manejando dentro de aquello que nosotros conocemos como el rango del espectro electromagnético, pero para ello tenemos una distribución, pues, ¿no? ¿Podría decirnos, por favor, señorita Ayala, cuál es el primer rango dentro del espectro electromagnético? ¿El visible? Correcto. Muy bien. El segundo rango, ¿cuál es, señor Jaramillo? El segundo rango genérico, ¿ah? ¿Cuál es? ¿Recuerda? No, no lo recuerdo, profe. Ok. Así como que no lo detallé mucho. Ok, señora Stocondor, ¿recuerda cuál es el segundo rango? Ok, aquí nos responde su compañero Aquije, su compañero Montañez, que correcto. Ojo, estamos hablando del rango general. El primer rango es el visible. El segundo rango, ¿cuál es? El infrarrojo. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es ese tercer rango? ¿Cuál es el tercer rango? Correcto, muy bien, señora Aquije, señor Montañez, señorita Hernández. Muy bien, el rango termal, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es ese orden regular? Porque tenemos tres rangos, ya sabemos, el visible, el infrarrojo y el termal. Entonces, si esos son los rangos genéricos dentro del espectro electromagnético, los subrangos, que son los específicos por cada uno de los generales, entonces tendrán un orden también, ¿de acuerdo? Sabemos que en el rango visible, que es el primero, se encuentran en el orden del azul, verde y rojo, ¿de acuerdo? Luego viene el rango de los infrarrojos, pero ahí es ahí donde está el infrarrojo cercano, que es el que le sigue al rojo, ¿no? Infrarrojo cercano, luego sigue el infrarrojo medio, luego de este viene el termal, se incluye como posición el termal, y finalmente acabaremos con el infrarrojo lejano, ¿de acuerdo? Esa es la distribución específica de manera ordenada, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, todas ellas también van a tener que estar enmarcadas dentro de la forma en cómo se va a recepcionar toda esta información, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que toda esta información del rango del espectro electromagnético y cómo la luz o energía que ya interactuó con los elementos, sea en atmósfera o en superficie, van a, obviamente, liberarse, interactúan, se liberan y se reflejan, se devuelven a la atmósfera y por ende al espacio, y van a ser capturados ¿por quién? Por el sensor, ¿verdad? El sensor que se encuentra, obviamente, empotrado dentro de una plataforma espacial que es el satélite. Ahora, sabemos que el sensor ya está capturando esta información en todo momento, pero para ello tenemos también dos tipos de sensores, ¿correcto? El primero, ¿cuál será? El de los sensores multiespectrales que tenemos, bueno, primero acá, ¿no? Para hablar de ellos. Sensores multiespectrales, nosotros abarcamos una proporción específica del rango del espectro electromagnético, no abarcamos aquellos que corresponden pues a los rayos X, a los rayos gamma, ¿correcto? A los rayos ultravioleta, no va por ese lado
digamos, las capacidades de los rangos de los que estamos manejando para nuestra unidad didáctica, ¿de acuerdo? Y es aquí, o así como tenemos nosotros, también cada una de las divisiones de las bandas, todas ellas, las que ustedes están viendo acá, corresponden a un mismo espacio de área, solo que cada una de estas tiene o muestra características especiales, tal como habíamos estado mencionando en las divisiones de estos rangos, ¿no? Azul, verde, rojo, infrarrojo cercano, infrarrojo medio, termal e infrarrojo lejano. Todas ellas distribuidas acá. Todas, repito, corresponden a una misma proporción de área, solo que se encuentran subdivididas por sus características, ¿de acuerdo? Decíamos, la banda azul, ¿qué tipo de elemento o cuerpo enmarcaba su mayor predominancia? La banda azul, ¿a cuál correspondía? ¿Qué tipo de elemento se tiene mayor predominio? Correcto, señora Quije, los cuerpos de agua. La banda verde, obviamente, tiene que ver con los cuerpos de vegetación. La banda roja tiene que ver con los cuerpos de suelo, ¿correcto? De construcción, ¿sí? Dentro del visible, ¿vamos? Ok. Superficie, sí, correcto, señor Jaramillo. Es así como nosotros ya empezamos a ver acá la interacción de radiación y superficie, ¿correcto? ¿Y qué era lo que nosotros decíamos? ¿Qué es? A ver, ¿recuerdan qué cosa nos daba como resultado o cuál es la suma de los componentes para poder decir que existe la interacción o la incidencia de energía? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se tenía la incidencia de energía? ¿Cuándo es que ocurría la incidencia de energía? Cuando teníamos la sumatoria de tres componentes, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos tres componentes ante la incidencia de energía? ¿Cuáles son? Sí, señor Jaramillo, lo escuchamos. La incidencia es la sumatoria de tres, que sería en este caso la que se refleja, otra es la que se absorbe y la transmitida, si no me equivoco. Correcto. Correcto. La sumatoria de los tres hacen precisamente que se considere que se da la incidencia de energía sobre los cuerpos. Aquella vez hacíamos la pregunta y analizábamos, ¿no? ¿Qué pasaría si alguno de estos tres componentes no está? Realmente entonces estaremos hablando de una incidencia de energía, es decir, ocurrirá sí o sí incidencia de energía en el supuesto caso de que no contemos con uno de esos tres componentes, o solo la incidencia de energía se da cuando se tiene la sumatoria sí o sí de los tres. Si le quitamos un componente, ¿seguirá llamándose incidencia de energía? A ver. Cuando nosotros estamos haciendo un análisis al respecto de ello, debemos tener muy en claro que solo habrá incidencia de energía siempre y cuando cumpla con la suma de estos tres componentes. ¿Correcto? Siempre y cuando se cumpla con los tres componentes. No se puede tener dos y decir que hay incidencia de energía. No. Para que haya incidencia, tienen que estar los tres. ¿Correcto? Si no, no se debe llamar como tal. ¿Sí? Vamos acá. Es así que nosotros hacíamos mención de la fórmula mnemotécnica, ¿correcto? De la incidencia es la suma de los componentes de la reflexión, la absorción y la transmisión. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente punto en el que hablamos también de la curva de respuesta espectral. Respecto a cómo se da la incidencia de los cuerpos y cómo interactúa la energía con los cuerpos en atmósfera o en superficie, es que esta se mostraba a través de una imagen denominada curva de respuesta espectral, ¿de acuerdo? ¿Y qué cosa es una curva de respuesta espectral? A ver, me responde, ¿qué es una curva de respuesta espectral?
¿Qué nos muestra? A ver, ¿qué nos muestra una curva de respuesta espectral? En principio, en una curva de respuesta espectral, ¿qué se analiza? Se analizan los cuerpos. Cada cuerpo tiene el mismo tipo de... A ver, ¿cada cuerpo se representa de manera diferente o todos los cuerpos se representan de igual forma? Correcto, señorita Hernández. Muy bien, señorita Hernández. Correcto, señor Jaramillo. Los cuerpos siempre se perciben, se reconocen y se muestran de diferente manera. ¿De diferente manera en qué? En cuanto a su comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces, una curva de respuesta espectral es nada más y nada menos que una gráfica o una imagen que me muestra los diferentes comportamientos de los cuerpos ante la incidencia de energía, ¿correcto? Esta incidencia interactúa con los cuerpos y ¿qué es lo que sucede? Simplemente los cuerpos emiten una información diferenciada porque cada cuerpo tiene un comportamiento diferente. Algunos de ellos absorben más energía y otros reflejan más energía, ¿de acuerdo? Entonces, aquí mostramos en una curva de respuesta espectral las diferencias sobre el comportamiento de los cuerpos, ¿de acuerdo? Y en el caso de la emisión del infrarrojo, nosotros tenemos que tenemos que apoyarnos sí o sí con el uso de la tecnología para los casos de los infrarrojos. No podemos ni tenemos la capacidad natural de poder observar este tipo de rangos en el espectro electromagnético. Nosotros estamos solo dentro del visible. Pero si queremos observar información de manera diferenciada, de repente, porque queremos saber, tal como decía su compañero Montañez hace un rato, ¿no? Queremos saber cuáles son los diferentes estados de la cobertura vegetal en una determinada zona. Entonces, no lo podemos ver directamente en forma natural, sino que tenemos que hacer uso de la tecnología para que a través de esta información infrarroja podamos inclusive determinar cuál es el tipo de estado en el que se encuentran los cuerpos, ¿no? De repente ver si es vigoroso o está enfermo, si es disperso, si es demandante, si es poposo, ¿correcto? Si tiene un nivel de temperatura óptima o no. Entonces, tenemos que apoyarnos en la tecnología para poder hacer la visualización y el reconocimiento de estos elementos, ¿correcto? Ok. Nosotros tenemos también aquí en la 8 los tipos de sensores. ¿Cuántos tenemos? Obviamente pasivos, 1, que son aquellos que dependen de la luz del sol, para emitir energía, para emitir luz, ¿correcto? Pasivo. Y tenemos también los sensores activos. Estos no dependen de la luz del sol, es decir, de una iluminación natural, porque el sensor activo tiene la capacidad de poder generar o emitir su propia fuente de energía, ¿correcto? No es dependiente de una fuente de luz natural, sino que ellos generan su propia fuente de luz o de energía, ¿de acuerdo? La número 9 aquí, estamos hablando de las resoluciones satelitales. Díganme ustedes, a ver, ¿cuántas resoluciones tenemos en las imágenes? ¿Cuántas hemos visto? ¿Cuántas y cuáles son esas resoluciones? No, tenemos, a ver, tenemos 4, correcto. 4, correcto. ¿Cuáles son? Espectral. ¿Ya? Espacial. ¿Ya? Radiométrica. 3, falta la última. Ok, por aquí ya se están adelantando. ¿Cuál? Temporal. Correcto. Tenemos 4, chicos. Resolución espacial, resolución espectral, resolución radiométrica y resolución temporal.
Cada uno tiene sus propias características, ¿no? La resolución espacial, que identifica la mínima proporción visible la mínima capacidad de visualización que se tiene sobre un elemento, ¿a través de quién? El píxel, ¿verdad? Esa es la resolución espacial. La resolución radiométrica es aquella que les permite conocer o establecer cuál es, digamos, la capacidad que va a tener un equipo para procesar información y que se le pueda exigir más para poder generar información con mayor detalle, ¿de acuerdo? La resolución espectral es tan simple como decir que es el número y cantidad de las bandas que contiene o contempla una imagen de satélite, cuántas bandas o con cuántas está comprendida una imagen de satélite, y la resolución temporal, que es aquella que nos indica la cantidad en tiempo en la que un satélite volverá a pasar por un mismo punto para hacer una toma del mismo lugar, ¿correcto? ¿Cuánto tiempo se demorará en la rotación de órbita para volver a tomar una imagen de la misma proporción de área? ¿De acuerdo? Acá tenemos las diferencias en cada uno de ellos, ¿correcto? Y para que, por último, nosotros hagamos análisis de imágenes. ¿Y este en qué consiste? En que vamos a hacer un análisis o hacemos análisis sobre imágenes en color real e imágenes en infrarrojo, ¿de acuerdo? De tal manera que nosotros tenemos que diferenciar bajo qué condiciones, casos o criterios vamos a reconocer la información, tanto en una imagen en color verdadero, color real, como en una de falso color digamos, o imagen infrarroja como se muestra ahí, ¿de acuerdo? Decíamos que una imagen real o una imagen en color verdadero, ¿bajo qué combinación de bandas en RGB tenía que estar para que se vea tal cual en color verdadero? ¿Se acuerdan? Recuerden que no me lo deben mencionar en número de bandas, no me lo mencionen por número, repito, no me lo mencionen por número, tienen que mencionármelo bajo su constitución física. ¿Cuál era esa combinación de bandas en RGB? En la que debe estar para verlo en color verdadero. Correcto, señora Quije. Tienen que estar en el orden. En RGB tienen que estar en... Bueno, en rojo, verde y azul. Señora Quije, ahí tiene que simplemente invertir nada más invertir la respuesta. Para que una imagen se vea en color verdadero, en RGB, que es donde normalmente se muestra la información, tiene que ingresarse las bandas en el orden de el rojo, el verde y el azul. Ese es el orden, ¿de acuerdo? Y decíamos que, ¿qué combinación debería tener una imagen para que se pueda ver en falso color? ¿Qué combinación decíamos que debe tener? Todo menos la combinación de rojo, verde, azul en 3, 2, 1. Correcto, correcto. Cualquier combinación diferente al del color verdadero. ¿De acuerdo? Cualquiera menos a la combinación del color verdadero que ya se tiene contemplado. ¿De acuerdo? Entonces, en función de ello, es que nosotros podríamos sí ver las características y que, teniendo en cuenta el orden de las bandas y cómo que la visualizamos, porque siempre se ingresan en los cañones de RGB, es porque lo reconocemos en el mismo orden, ¿no? RGB, R de rojo en red, G en green en verde y en B en blue azul, ¿correcto? Por eso siempre se ingresa bajo esa constitución. Es así que cuando las imágenes las tenemos de manera individual, por separado e independiente, estas son espectrales y como ven en esa última imagen, cuando a estas se les integra y se les genera, se realiza una aplicación de técnica llamada composición de imágenes. Y esta composición va a tener como producto el que de las bandas que están de manera individual se genere una única imagen que integre todas ellas. Por eso es que ahora en nuestro producto como imagen será una imagen multiespectral compuesta a color, donde ya vamos a observar los elementos con sus respectivas tonalidades y colores. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hasta aquí. ¿Queda claro, señores? ¿Está bien?
A ver, chicos, ¿correcto? ¿Está bien? Todavía no se me vayan porque voy a pasar lista. ¿De acuerdo? Voy a pasar lista en este momento, por favor. No se me vayan. Y es que voy a... me levantan, por favor, la mano, ¿de acuerdo? Para la toma de lista. A ver, Aquije, Astocóndor, Ayala, Hernández, Jaramillo, Mendoza, no está, Maza, no está, Mancha, no está, Montañez, Ruiz Conde. Señor Ruiz Conde, usted acaba de llegar a clase, ¿verdad? Lo he estado llamando casi toda la sesión y no ha estado. Valero, tampoco está. Yaye. Presente. Ok, listo, gracias. Bien, ahora chicos, les explico un poco qué es lo que va a venir el día de mañana, ¿de acuerdo? El día de mañana ya ustedes van a hacer una breve presentación sobre el documento que les voy a proporcionar, ¿de acuerdo? A ver, un momento. Listo. Tiene que ver con lo siguiente. Aquí ustedes están observando el día de mañana, ustedes, y para ello tienen que, ahora sí voy a habilitar un momento para que puedan descargar esto. ¿Ya? La información está acá, la sesión que se tiene para lo que va a desarrollarse el día de mañana es lo siguiente. Acá hay teledetección y aplicación ¿correcto? Está para cada uno de los casos, ¿sí? Entonces, sobre la cantidad de alumnos, ¿correcto?, que se va a manejar en este momento y teniendo en función solamente aquellos que se encuentran en lista aquí en este momento, ¿correcto? Es como, por ejemplo, el día de mañana, el señor Aquije tiene a ver, y esto anótenlo por favor, porque cada uno de ustedes va a desarrollar un tema, ¿correcto? Lo van a descargar ahora y obviamente van a desarrollarlo el día de mañana, ¿de acuerdo? Anoten por favor el tema que les corresponde a cada uno. Señor Aquije, señorita Ayala, también usted me apoya con los nombres y a quién le corresponde cada tema, ¿sí? Bien. Señora Aquije, usted va a hacer el documento de teledetección aplicado en la salud, o aplicación en salud, ¿de acuerdo? Señora Stocóndor, usted va a hacer, digamos, teledetección aplicado a minería. Señorita Ayala, usted va a hacer teledetección aplicado a educación. Señorita Hernández, usted va a hacer teledetección aplicado en catastro. Señor Jaramillo, usted va a hacer teledetección, aplicación en el aspecto sector ambiental. Señor Montañez, usted va a hacer teledetección y respecto a la aplicación en la agricultura. Señor Ruiz Conde, usted va a hacer nuevamente, acá va a hacer el trabajo de teledetección y aplicación en la salud. Señor Yaye, usted va a hacer teledetección, aplicación en minería, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, ¿qué es lo que yo les pido? Fíjense, acá voy a aperturar solamente uno de ellos, al azar. Por ejemplo, el tema de catastro. Perdón, acá está como educación. ¿Qué es lo que van a encontrar? Cada uno de ustedes va a encontrar un documento que es bastante ligero, no tiene tanta cantidad de hojas ni mucho menos. Van a hacer la lectura, ¿correcto?, de todo lo que está planteado, ¿correcto?, en el documento. Acá todavía está un poco.
perdón. Tiene, bueno, cuando la descarguen se van a dar cuenta, tiene 11 hojas, por ejemplo acá. Pero ¿qué es lo que yo pretendo para el día de mañana? Hoy ustedes descargan la información, hagan la lectura de la información y el día de mañana me van a hacer un poco la explicación de cómo se ha tomado, digamos, la importancia y el uso de la información satelital en el tema que le corresponde, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, a quien le haya tocado satélites y la aplicación en educación, va a leer el texto y mañana simplemente explicará cuál es la relevancia que tiene el uso de la información satelital dentro del sector educación, pero en función a lo que está planteado en este documento. De igual manera, cada uno que tiene ya asignado un tema de aplicación, pues tendrá que hacer lo mismo. Hacer la lectura. No digo que la lectura lo van a hacer el día de mañana, ojo, léanlo porque mañana solamente ustedes van a explicar cuál es la incidencia y la importancia de la información satelital en el tema que está asignado, ¿correcto? Por eso yo ya les estoy entregando los documentos. Por favor, léanlo y mañana me hacen me van a dar a conocer mediante una presentación. No les estoy diciendo que me van a hacer un PPT, no. Simplemente vamos a hacer taller sobre el conversatorio y ustedes me van a analizar y me van a explicar todo lo que han podido capturar respecto a la incidencia y a la importancia de la información satelital para la aplicación en determinado sector. ¿De acuerdo? Bien, chicos, mañana cada uno debe tomarse en promedio unos 10 minutos como máximo para poder explicar todo lo que han podido capturar como información. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Está claro, chicos?